tardes, bienvenidos al noticiero del mediodía. Hoy es 24 de mayo del año 2021. Comparta con nosotros la próxima hora de informaciones. ¿Cómo estás, Junior? Muy bien, Diana, ¿y tú? Muy bien. Qué bueno. Buenas tardes para ti, buenas tardes también para todos los que a esta hora están con nosotros. Comenzamos nuestra emisión y lo hacemos con los titulares. Anuncia Díaz-Canel ciclo de reuniones para dar continuidad al 8º Congreso del Partido Comunista de Cuba. Envía Cuba condolencias a Italia y a la República Democrática del Congo por accidentes de teleférico y erupción del volcán. Visita del secretario de Estado norteamericano al Medio Oriente confirma apoyo incondicional al gobierno de Israel. Ya comenzamos con las informaciones. El primer secretario del Partido Comunista de Cuba y presidente de la República, Miguel Díaz-Canel Bermúdez, anunció hoy el inicio esta semana de un ciclo de reuniones para dar continuidad al 8º Congreso de la organización celebrado en abril pasado. En su cuenta en Twitter, Díaz-Canel expresó que junto al secretariado del Comité Central del Partido Comunista de Cuba comenzará un recorrido por todo el país, el cual tiene su punto de partida en las provincias de Pinar del Río y Artemisa. Este proceso evaluará el cumplimiento de los acuerdos del Congreso. El primer secretario de la organización partidista convocó a que el análisis de los acuerdos, ideas y directrices del 8º Congreso se convierta en un espacio para perfeccionar los métodos y estilos de trabajo de esa agrupación política y para promover la más amplia democracia desde la misma. Llamó a debatir con objetividad los documentos de la cita partidista que llegarán a la base en los próximos días. Además, enfatizó en la importancia de revitalizar la labor de las organizaciones de masa a tono con sus funciones históricas y el contexto actual. Cuba cierra la jornada del domingo con 1.155 nuevos casos de COVID-19 y 13 fallecidos. En tanto, se mantienen ingresados cerca de 29.000 pacientes, según informó el director nacional de epidemiología del Ministerio de Salud Pública, doctor Francisco Durán García. Son cifras que reflejan la compleja situación de la pandemia desde que inició el año y en particular en lo que va de mayo. El director nacional de epidemiología del MINSAP insistió en que la población tenga una mejor apreciación del riesgo en el actual contexto de la pandemia en Cuba. Decimos esto porque tenemos que informar el fallecimiento de 13 personas en Cuba en fechas recientes, todos los que han fallecido, contactos de casos confirmados ya previamente, 10 de los 13 fallecidos aquí en la provincia de La Habana. Con esos fallecimientos suman 890 las víctimas fatales de la COVID-19 en el país. Llamó la atención a que las comorbilidades, como la diabetes mellitus o la obesidad, entre otras, se han convertido en factores de alto riesgo. Las cifras informadas hoy son astronómicas. Cuba con 28.895 pacientes ingresados, hospitales, centros de aislamiento, 4.516 sospechosos, 17.576 en vigilancia y todavía una cifra elevada de casos activos. Se procesaron 21.959 muestras de PCR, de las que 1.155 fueron positivas, ratificando la tendencia mantenida por la pandemia en lo que va de año. El 93,3% de todos los diagnosticados ayer, contactos de casos confirmados ya previamente. El principal grupo de riesgo de la transmisión de esta enfermedad. La positividad mayor por provincias las registran Mayabeque, Granma, Pinar del Río, La Habana y Artemisa. El doctor Durán García lamentó la cifra de menores de 20 años contagiados. De esos 14 que se diagnosticaron, 12 son menores de 6 meses, todavía más grave. 12 son menores de 6 meses. 11 de ellos contactos de casos confirmados, promediando 9,2 contactos por cada lactante que se diagnosticó en el día de ayer.
El director nacional de epidemiología del MINSAP señaló que aunque marcha bien la intervención sanitaria con los candidatos vacunales cubanos en grupos y territorios de riesgo, la responsabilidad individual debe acompañar a este esfuerzo que hace el país para controlar la pandemia. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En Guantánamo se aplican nuevas medidas a partir de la disminución de casos positivos de COVID-19 y como parte de la estrategia para controlar la enfermedad. Se restablecen servicios públicos para regresar paulatinamente a la nueva normalidad en la provincia. En Consejo de Defensa Provincial se evaluó la situación epidemiológica de la provincia Guantánamo, que a pesar de continuar reportando casos positivos, ha logrado un control de la enfermedad. Por tal motivo, se estudia flexibilizar algunos servicios públicos a partir del contexto sanitario de los municipios menos afectados. Todo esto ha permitido que empecemos a valorar territorios como Mías, San Antonio del Sur, el propio Yatera, que tiene una situación favorable, y Maicí. Y en este caso, los compañeros de transporte y también educación han ido valorando de manera que en lo sucesivo podamos ir tomando medidas de ir flexibilizando de acuerdo a los parámetros que están establecidos. Nosotros consideramos que ya podemos ir entrando, lo que también requiere que de una responsabilidad y una conducta de los guantanameros, por tanto las medidas individuales de cada persona, más la que pueda referirse cada institución, va a ayudar significativamente. Con respecto a la transportación de pasajeros, se tomaron algunas medidas que facilitarán mejoras en la vida socioeconómica de los territorios. El próximo domingo debemos reabrir en estos municipios Maicí y Mías, San Antonio del Sur, Tames y Yatera. Vamos en esta oportunidad, el domingo, a iniciar con el servicio que prestan los trabajadores por cuenta propia del transporte. Dígase coche, bicitaxi, camiones, autos, camionetas. Ese servicio va a ser en este momento local. No pueden salir del territorio de ese municipio. Y en lo sucesivo vamos a ir incorporando en estos territorios inicialmente el servicio de los ómnibus. Continúan las estrategias para minimizar la expansión de la COVID-19 en Guantánamo y aumenta la restricción en los puntos de acceso de los municipios con mayor número de casos. De esta forma se prevé realizar acciones que permitan regresar a la normalidad en la medida que se logre mayor control de la enfermedad. Desde Guantánamo, Ronnie Alcolea y Miguel Reyes, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¿Sabe usted cómo evitar un incendio forestal? Más adelante en esta emisión conoceremos algunas de las causas que originan estos siniestros. La información en solo minutos. Hoy conocimos que el ministro de Relaciones Exteriores de la República de Cuba, Bruno Rodríguez Parrilla, envió las condolencias al gobierno y pueblo de la República Democrática del Congo por las afectaciones de la erupción del volcán Nyiragongo. A través de la red social Twitter, el jefe de la diplomacia cubana lamentó la pérdida de vidas humanas y los daños materiales ocasionados por este siniestro. Un balance preliminar indican que fallecieron unas 11 personas, de ellas 9 en accidentes producidos durante la evacuación y 2 por calcinación. De igual modo, Rodríguez Parrilla lamentó las pérdidas de vidas humanas como consecuencia de la caída de un teleférico en la localidad italiana de Stresa. El accidente se produjo cuando la cabina del funicular cayó al vacío desde una altura de 20 metros antes de rodar ladera abajo, causando la muerte a 15 personas. El canciller cubano manifestó también la solidaridad de la nación caribeña con el gobierno y el pueblo italianos, la cual hizo extensiva a los familiares de las víctimas. Buenas tardes. Veamos qué trasciende hasta este minuto en el acontecer mundial. Comenzamos en América Latina, pues organizaciones sociales y defensoras de derechos humanos colombianas denunciaron a los cuerpos de seguridad pública de reprimir con exceso de fuerza a manifestantes en el municipio de Cajamarca, departamento de Tolima. Unas 8 personas fueron capturadas por la policía en una movilización de camioneros. El incidente desató una discusión entre manifestantes y agentes policiales. En la acción quedó un joven herido en su ojo derecho tras recibir
un disparo de bala. Hasta la víspera hay unos 39 afectados por agresiones oculares, 153 casos de disparos de armas de fuego, 21 víctimas de violencia sexual y 6 de violencia de género. El presidente saliente de Ecuador, Lenín Moreno, termina su gestión con más del 90% de desaprobación, criticado por los elevados niveles de desempleo y pobreza que deja, así como por su mal manejo de la pandemia de coronavirus. Moreno concluye sus 4 años de gobierno solamente con el 9,3% de aprobación. Lenín Moreno llegó al poder en mayo del 2017 cuando era aliado y amigo del expresidente Rafael Correa, de quien se distanció al comenzar su gestión. Este lunes, el nuevo presidente ecuatoriano, Guillermo Lasso, toma posesión de su cargo para un periodo de 4 años. También de esta región supimos que el presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, cuestionó la posible decisión de Colombia de reabrir las fronteras con su país, cerradas durante 14 meses por la pandemia de COVID-19. Están hablando de abrir la frontera de manera unilateral desde Colombia. Solo quieren utilizar la apertura de la frontera para perturbar la frontera y para mandarnos esas variantes más peligrosas que la brasilera, mandarlas a Venezuela para contaminar el Táchira y contaminar el resto de Venezuela. Así lo denuncio. Han tratado de crear, para desviar la atención nacional e internacional, de la enorme y trágica crisis que vive Colombia. De Brasil es noticia que Bolsonaro encabezó este domingo una caravana de motos en Río de Janeiro para confirmar su respaldo después de que el gobierno local de Maranhão multara al mandatario por no respetar las reglas de distanciamiento social por la pandemia. En un determinado momento del trayecto, Bolsonaro, sin mascarilla, paró su motocicleta en medio de una carretera para hacerse fotos y saludar a sus seguidores, lo que provocó una aglomeración de cientos de personas en momentos en los que comienzan a repuntar los casos de coronavirus y los especialistas alertan de la posible llegada de una tercera ola de la pandemia en las próximas semanas. En una entrevista concedida a la cadena Hispan TV, el doctor Ángel Rafael Tortolero Leal, profesor investigador titular en la Universidad Nacional Experimental de los Llanos Centrales de Venezuela, criticó este tipo de actos que normalmente orquesta el mandatario brasileño cuando recibe quejas de sus opositores. Bueno, muchas gracias por la invitación, como siempre. Bueno, la única evaluación que hay sobre un individuo como Bolsonaro es que ratifica cada vez que hace alguna acción su absoluta irresponsabilidad para gobernar ese gran país como es Brasil. Hoy por hoy Bolsonaro no la tiene con él. El pueblo brasileño está esperando solo el turno de la democracia, el turno de las votaciones, para sacarlo del poder inmediatamente. Esto lo ha puesto muy nervioso y por tanto se lanza a la calle buscando exacerbar los ánimos y levantarle un poco el entusiasmo a los sectores ultraderechistas que le acompañan, entre ellos el grupo de motorizados, que no solo salen a apoyar a Bolsonaro, también salen a provocar climas de conflicto innecesarios desde todo punto de vista, pero peor aún, van en contra de cualquier norma de seguridad, sobre todo en estos tiempos de pandemia, y con los indicadores que marca la salubridad brasileña, que es el segundo o tercer país más contaminado del mundo, sí, y con mayores casos y mayor número de muertos. Eso, bueno, estamos hablando de una absoluta irresponsabilidad de parte del gobernante. En una entrevista concedida este lunes a Hispan TV, el analista político Carlos Santamaría abordó el tema de la segunda vuelta de las elecciones presidenciales en Perú e indicó que estos comicios son muy importantes porque está en juego el destino del país. Es muy importante. Está en juego el destino de un país rico con grandes minerías, con naturaleza. Es un país rico que está en juego su destino. ¿Por qué razón? Porque llevan más de 200 años familias ricas transformándose en los dueños de ese país. Por eso la pobreza, la corrupción y un parlamento totalmente desacreditado. Las propuestas son dos. Una, la de Keiko Fujimori, seguir con esa corrupción y mantener ese dominio de 2 siglos, o la propuesta de Pedro Castillo, un profesor que ha dicho que el cambio estructural es el que permitiría hacer de este país rico que no siga en ese camino de pobreza tan grande. Aquí están las dos posiciones
y el destino de Perú está en las manos de su propio pueblo. Y con esta información me despido. Continúe con nuestra emisión. La 25ª Campaña Nacional de Protección contra Incendios Forestales se extiende hasta el próximo 31 de mayo. Aunque las precipitaciones de los últimos días disminuyen la probabilidad de ocurrencia de estos siniestros, el Cuerpo de Guardabosques de Cuba reitera el llamado a la responsabilidad ciudadana, pues más del 90% de los hechos registrados este año tienen como principal causa la negligencia humana. A mediados del mes de abril, la provincia de Guantánamo registró el incendio forestal de grandes proporciones más significativo del actual periodo. El siniestro abarcó unas 1.900 hectáreas del Parque Nacional Alejandro de Humboldt, declarado Patrimonio Natural de la Humanidad. La formación boscosa más afectada fue la formación de pinares, una especie de Pinus cubensis que es propia del lugar, y la afectación total de la vegetación no asciende a más del 7%, o sea, son 140 hectáreas de bosque dentro de esas 1.900 hectáreas que pasó el fuego o que fueron afectadas por el fuego. La colaboración de expertos de la Fundación Antonio Núñez Jiménez facilitó el procesamiento de imágenes satelitales de alta resolución para precisar los límites del fenómeno, la severidad del mismo y coadyuvar a las evaluaciones de campo. De enero a la fecha, en el país ocurrieron 355 incendios forestales con una afectación de alrededor de 3.700 hectáreas. Las causas de mayor incidencia que se reportan están asociadas principalmente a las quemas para diferentes fines. Cuando decimos quemas para diferentes fines nos estamos refiriendo a quemas para renovar pastos, quemas para eliminar plagas, quemas de residuos de cosecha. Además están también las asociadas al tránsito de vehículos sin matachispas por áreas aledañas o cercanas a los bosques, fumadores y transeúntes en un % menor que estas dos anteriores, y los cazadores y pescadores furtivos. Aunque en la actual campaña se reportaron 2 incendios de grandes magnitudes, el Cuerpo de Guardabosques controló el 86% de los siniestros antes de que estos rebasaran las 5 hectáreas, indicador que demuestra la efectividad de las fuerzas para contener el avance del fuego. Daimi Díaz Breijo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Persisten los vientos del nordeste al este sobre todo el territorio nacional. No se retira la influencia anticiclónica sobre el país. Observen cómo tenemos algunos nublados todavía llegando a zonas de la costa norte oriental y esporádicamente al centro del territorio nacional. Producen lluvia aislada, a veces continua. El mayor acumulado está, sin embargo, en el oriente del país, donde los vientos durante la tarde entran en el nublado a zonas del sur, y por eso en la Gran Piedra, Santiago de Cuba, se reportan 59 milímetros en las últimas 24 horas, de los cuales 48 se precipitaron en 3 horas. Para hoy la situación no será diferente, se mantiene la influencia de este anticiclón que llevará parte de los nublados a zonas de la costa norte del centro, pero también del oriente del país. En una imagen más ampliada pueden observar los nublados cómo cruzan sobre zonas del centro, pero también cómo llegan al oriente. Fíjense que se mantienen sobre zonas de la costa norte principalmente a esta hora. En el pronóstico entonces, cielo parcialmente nublado en casi todo el país, estará nublado ocasionalmente en alguna localidad, principalmente zonas de la costa norte central y el oriente, con algunos chubascos y lluvias que más tarde se extenderán a zonas de las provincias del sur oriental. En la noche disminuye la nubosidad, se va a mantener la poca nubosidad en algunas localidades y bueno, es baja la probabilidad de lluvia que pudiera mantenerse todavía en zonas de la costa norte. Vamos a tener temperaturas máximas hoy con valores desde los 30 hasta 32 grados Celsius en casi todo el occidente del centro. En el oriente llegarán hasta valores de 33
23 grados en la provincia de Granma. En la noche las temperaturas con valores desde 23 hasta 26 grados en la mitad occidental del país. Pueden ser superiores en alguna localidad del interior y de la parte oriental, donde debe llegar hasta 26 grados en las provincias del sur oriental. Los vientos soplan variables débiles, pero ya desde la tarde comienzan a soplar nuevamente del nordeste al este, velocidades entre 10 y 25 kilómetros por hora superiores en zonas de la costa norte, donde pueden llegar hasta 35 o 30 kilómetros por hora durante la tarde y hasta el anochecer. Por eso se mantiene la marejada en el litoral norteoriental, el oleaje en el resto de los litorales, que puede llegar a poco oleaje durante la tarde y la noche en el litoral suroccidental y central, pero también en la norte central. En resumen, mis amigos, poco cambio en las condiciones meteorológicas, se mantiene la mayor probabilidad de lluvia en zonas de la costa norte central y el oriente del país. Les deseo a todos que tengan una tarde muy feliz, que se cuiden y hasta mañana. La empresa Aguas de La Habana y su base de grandes conductoras recibieron las banderas de Vanguardia Nacional y Proeza Laboral, respectivamente, en acto presidido por el miembro del secretariado del Comité Central de Partido, Félix Duarte Ortega, y el presidente del Consejo de Defensa Provincial de La Habana, Luis Antonio Torres Iríbal. Importantes averías ocurrieron días atrás en una conductora de Cuenca Sur, la principal fuente de abasto de agua a la capital cubana. Afectó a los municipios de 10 de octubre, Centro Habana, La Habana Vieja, Plaza de la Revolución, Cerro y parte de Boyeros. En su eliminación participó la base de grandes conductoras de la empresa de Aguas de La Habana. Se hizo en 18 horas, lo que en otras circunstancias hubiera tomado 8 días. Una labor con alto reconocimiento público. No somos capaces de imaginar las horas de desvelo de la máxima dirección de la revolución, del Consejo de Defensa de la capital, de que se terminara en el menor tiempo posible, pero también con la calidad, porque detrás de esas afectaciones había más de 300.000 habaneros que no tenían agua. Hospitales, centros de aislamiento. Por tal razón, a la base de grandes conductoras pertenecientes a Aguas de La Habana le fue otorgada la bandera de Proeza Laboral. A su vez, la empresa recibió la de Vanguardia Nacional por los resultados en su gestión durante el pasado año. He tenido la oportunidad de calar, de conocer, de ver la voluntad, el ejemplo y el altruismo de los hombres de recursos hidráulicos y especialmente los de Agua de La Habana. También fueron estimulados varios trabajadores con destacado desempeño. En el acto de reconocimiento estuvieron además el presidente del Instituto Nacional de Recursos Hidráulicos, Antonio Rodríguez, y el gobernador de La Habana, Reinaldo García Zapata. Sin Castillo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Como parte de su objeto social, los trabajadores de TECSA en Santiago de Cuba realizan acciones para garantizar las comunicaciones en zonas de difícil acceso con diferentes modalidades de servicios de telecomunicaciones. En línea con el mundo se encuentran zonas pertenecientes al Plan Turquino en la provincia de Santiago de Cuba, gracias al trabajo sostenido de la División Territorial de TECSA. El principal objetivo de la empresa es favorecer las comunicaciones en comunidades con más de 100 habitantes, utilizando las vías de telefonía móvil, pública, fija, telefonía fija alternativa y los servicios de Internet. En nuestro municipio, desde el año 2018, estaba contemplado entre los municipios de más baja densidad telefónica por cada 100 habitantes. Incluso el más bajo de la provincia y uno de los más bajos del país. Los poblados de San Benito del Crucero, La Prueba, La Maya y en segundo frente el vecindario de Loma Blanca y Mayarí reciben la comercialización de nuevos servicios fijos, el Nautogar, la expansión y modernización de las redes de telefonía móvil y la alternativa como una solución para el desarrollo y avance de las telecomunicaciones. Es traer la Internet al hogar, una facilidad que a mí, como persona con discapacidad, me facilita mucho la vida. De igual manera, se habilitan espacios públicos de navegación por Internet, respondiendo al proceso de informatización de la sociedad. Se ha trabajado fuerte y con mucha intencionalidad el proyecto de desarrollo integral. Esto ha permitido alcanzar una densidad telefónica de 5.99 por cada 100 habitantes, con más de 1.700 servicios residenciales,
y una densidad pública de 5.74 por cada 1.000 habitantes, con más de 240 servicios públicos. Los factores de complejidad de las zonas y la difícil situación epidemiológica existente no impiden a estos trabajadores seguir trazando estrategias en pos del avance tecnológico en la provincia. Adrián Fernández y Marlene Carrasco Barrientos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Estudiantes y profesores de la Universidad de Ciencias Médicas de Holguín se incorporaron al proceso de intervención sanitaria con el candidato vacunal Abdala. Los jóvenes reconocieron la valía de los científicos cubanos. Alrededor de 7.000 estudiantes de las ciencias médicas pertenecientes a los 14 municipios holguineros iniciaron el proceso de inmunización con el candidato vacunal Abdala. Con la descentralización del proceso de formación en todos los municipios tenemos estudiantes de ciencias médicas que están participando activamente en las pesquisas, en los centros de aislamiento, en las zonas rojas de los hospitales asistenciales, porque nuestros estudiantes en sus años terminales, en sus prácticas preprofesionales, se han mantenido vinculados directamente a los procesos de asistencia médica. Por lo tanto, se nos ha dado la oportunidad de entrar con todos nuestros estudiantes y profesores a esta intervención de población de riesgo que se ha diseñado en nuestra provincia. Los jóvenes que han tenido la oportunidad de formar parte de este estudio de intervención también reconocen la importancia de este logro de la ciencia cubana. Muy importante destacar la gran labor que ha realizado nuestro país y el gran esfuerzo que se realiza debido a la situación económica actual, haber podido conseguir realizar estas vacunas. Durante estos días el proceso se ha distinguido por la organización, el cumplimiento del protocolo sanitario, así como por la excelente preparación de los médicos, enfermeras, directivos del sector, informáticos, estadísticos y personal de recursos humanos capacitados para asumir tamaña tarea. Desde Holguín, Eddie de la Pera y Lisania Hidalgo, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Revisamos ahora otros temas. El Sistema Integrado de Urgencias Médicas, SIUM, resulta decisivo para la adecuada prestación de servicios de salud. En este sentido, La Habana ejecuta una estrategia dirigida a incrementar la disponibilidad técnica de su parque de ambulancias y hacer un óptimo empleo de los recursos disponibles. El Centro Coordinador Provincial de Urgencias y Emergencias Médicas de La Habana es el cerebro de un sistema esencial para la prestación de servicios de salud. 1003 y tiene autoriza el sistema en la clave 11 con precaución en la vía. Pero su sistema circulatorio lo constituyen las decenas de ambulancias que deben estar listas para atender llamadas las 24 horas del día. Hoy el Sistema Integrado de Urgencias Médicas de La Habana tiene 3 vertientes importantes para brindar asistencia médica a nuestra ciudad. La primera es la urgencia y la emergencia médica. La segunda es la atención al COVID directamente. Y la tercera, que pienso que es muy importante, es el apoyo que hoy en día se le está dando a los municipios que comenzaron con los candidatos vacunales Abdala. Estamos trabajando con un 50% de disposición técnica de nuestro equipo automotor, otro 50% que está siendo sometido a reparaciones. Hoy trabajamos en 2 líneas principales: la reparación, mantenimiento y recuperación de las ambulancias, acciones que se llevan a cabo desde los talleres de Mercedes-Benz acá en la provincia, asegurando todos los procesos y esquemas de trabajo que cumplen con todos los parámetros de calidad y seguridad establecidos. Este es el taller de la Mercedes-Benz, ubicado en la calzada del Cerro y Primeyes. La ambulancia 086, tras el cambio de pastillas de freno, reiniciará la prestación de servicios hoy mismo. Sin embargo, la 027 permanecerá aquí unos días tras aprobarse una reparación general que implica el completamiento de piezas indispensables para su funcionamiento. Nuestras ambulancias se reportan a taller a través de una planificación de mantenimientos programados y eventualidades. Estas eventualidades de menor complejidad salen en el día, al igual que los mantenimientos. El promedio de ambulancias que entran aquí en el taller del Cerro, sobre las 8, las 11 ambulancias diarias, entre lo que son mantenimientos, relleno, eventualidades, cosas que llevan un cierto tiempo de hora, y la mayoría siempre se trata de darle una solución efectiva al momento. Es el SIUM, un sistema en el que todos sus componentes son imprescindibles para atender con prontitud y eficacia las urgencias y emergencias médicas que en tiempos de COVID-19 se multiplican. Melvin Joel, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Buenas tardes, es un placer saludar a los amantes del deporte. El canotaje cubano regaló emociones este fin de semana a su pueblo. Sobre las aspiraciones inmediatas de este deporte a 2 meses de los Juegos Olímpicos de Tokio, el colega Andy José Rivera obtuvo declaraciones de Alejandro Amce, comisionado nacional de este deporte en nuestro país. Ahora, después de la segunda Copa del Mundo, pensamos regresar a Polonia, continuar una base de entrenamiento ahí y viajar nuevamente a Barnaul, a Rusia, hacer ya horario para pasar a Japón a los Juegos Olímpicos. Nosotros en propósito tenemos una medalla de plata. Nosotros estamos preparándonos, estamos trabajando para mejorar los resultados olímpicos del canotaje cubano. Pensamos que hay potencial para lograrlo. Los principales judocas cubanos mantienen su preparación en La Habana en el formato burbuja, hacia el Campeonato Mundial que se celebrará del 6 al 13 de junio. La cita del orbe constituirá la última parada de puntos para el ranking olímpico. Sobre una de las principales judocas, la campeona panamericana Maylin del Toro, versa el siguiente reporte. A falta de menos de 15 días para el Campeonato Mundial en la ciudad húngara de Budapest, los judocas cubanos se entrenan en la Escuela Superior de Formación de Atletas de Alto Rendimiento Cerro Pelado en La Habana. Están involucrados en la última etapa de preparación hacia los Juegos Olímpicos de Tokio. Una de las principales atletas por Cuba, la campeona panamericana Maylin del Toro, después de la ausencia en las recientes competiciones debido a las afectaciones por el COVID, buscará mejorar su forma deportiva. Esperemos que todo salga bien. Nuestros profesores, gracias a Dios, están haciendo un buen trabajo con nosotras para prepararnos, para recuperar el tiempo que perdimos, preparar psicológicamente, técnicamente, físicamente, que no hace falta. Estamos compartiendo entrenamiento con el equipo masculino, que para nosotros es tremenda ayuda para ganar en fuerza. Vamos a ir al Mundial como un medidor para los Juegos Olímpicos y combate por combate. No pensamos, no, voy a ganar por coger la medalla de oro. No, aquí nada es fácil, pero tampoco es difícil. Vamos a disfrutar la competencia y combate por combate y que sea lo que Dios quiera. Todo va a salir, lo único que hay que tener mucha fe y seguir preparándonos para los Juegos Olímpicos, que es nuestro objetivo fundamental. El Campeonato Mundial del 6 al 13 de junio próximos constituye la última parada para el cierre del ranking olímpico. La reina panamericana de los 63 kilogramos es figura clave en la delegación de judocas cubanos hacia la cita bajo los 5 aros. Rockmary García Sánchez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. El Estadio Victoria de Girón fue testigo del único título que han ganado los gallos en el béisbol cubano. La instalación se remoza en saludo al aniversario 507 de fundada la ciudad de Santi Spíritus. El Estadio Victoria de Girón dejó de ser la olla de presión del béisbol cubano hace 3 décadas. Con la apertura del José Antonio Huelga, el hasta entonces paraíso de los jonrones quedó marginado. En los últimos meses, la instalación recibe una reparación capital para hacerla más bella y funcional que incluso en aquel junio de 1955, cuando se convirtió en la plaza principal de todos los juegos hípites que acontecían en la comarca espirituana. Aquí las primeras tareas de remozamiento empezaron hace 2 años con la colocación del techo sobre el graderío en el que miles de aficionados vieron los partidos de los gallos durante 13 temporadas. Ahora la cabina donde se narraron con euforia los jonrones de Antonio Muñoz, Owen Blandino y muchos otros tendrá mejor confort. El box sobre el que Roberto El Caña Ramos se encaramó tantas veces volverá a tener las condiciones para lanzar con efectividad. Los trabajos que se ejecutan en el Victoria de Girón pretenden convertirlo en protagonista del béisbol yayavero. Como quiera que tenemos la academia aquí al lado, bueno, puede convertirse en un lugar de entrenamiento principal para todos los equipos de Santi Spíritus, tanto de la primera categoría. Pero nosotros tenemos varios profesores que trabajan aquí en un área deportiva, que por supuesto, al tener terminado todas las instalaciones, les va a facilitar este entrenamiento. Y otra de las aspiraciones es que muchos de los juegos que se celebran en los terrenos de la IDI se puedan celebrar acá por las comodidades que ya tiene el estadio. Díganse las categorías juveniles, las categorías escolares, que los padres siguen tanto como en la serie nacional, que a veces cuando pasamos por ahí por la IDI vemos a todo el mundo sentado abajo de las matas, sentado en la sombra, aquí van a tener todas las condiciones para desarrollar este juego. En el Victoria de Girón, los gallos consiguieron la mayoría de las 51 victorias, con las cuales conquistaron el título en la 18ª Serie Nacional. Las labores constructivas de ahora no modifican las dimensiones, que por los jardines izquierdo y derecho son normales, mientras que por el centro apenas tiene 333 pies. La reapertura del estadio se prevé para el 4 de junio, fecha en la que se cumple el aniversario 507 de la fundación de la ciudad de Santi Spíritus. Randy Vasconcelos, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.
Pasamos ahora al ámbito internacional. El entrenador de la selección española de fútbol, Luis Enrique, informó la lista de convocados a la Eurocopa 2021. Una nómina de 24 jugadores, donde no está incluido Sergio Ramos. Al respecto, veamos sus declaraciones. Me gustaría hacer una mención especial para Sergio Ramos, nuestro capitán, que ha decidido que no esté en esta lista, que no venga al europeo. Es evidente que es porque no ha podido competir a lo largo de esta temporada, especialmente desde enero, en las condiciones adecuadas. No solo no ha podido competir, sino yo creo que no ha podido ni entrenar con el grupo, con lo cual no ha sido fácil. Ayer tuve la oportunidad de comunicárselo ayer por la noche y de mantener una conversación telefónica con él. Difícil y duro, lo entiendo, me sabe mal porque es alguien que siempre ha estado al máximo nivel, muy profesional, alguien que siempre ha ayudado a la selección y yo creo que lo puede seguir haciendo en un futuro, pero veo claramente que es una decisión complicada, pero que busco siempre el beneficio del equipo, el beneficio de lo que considero mejor para el grupo. Es más, le recomendé que fuera egoísta, que pensara en sí mismo, en recuperarse al 100% y que recuperara su nivel para continuar jugando en su club y en el futuro en la selección, si así fuera. Finaliza así este tiempo dedicado a los amantes del deporte. Usted, por favor, cuídese mucho y tenga muy buenas tardes. También buenas tardes para ti, Glenda. El secretario de Estado de Estados Unidos inició este lunes una gira por Medio Oriente tras el fin de los bombardeos israelíes contra territorios palestinos ocupados que provocaron unos 250 muertos y 2.000 heridos. La visita a esa región tiene lugar en medio de las objeciones en el Congreso por las recientes ventas de misiles de alta precisión a Tel Aviv que tuvieron un valor de unos 735 millones de dólares. La periodista Irma Shelton ofrece detalles. De acuerdo con un comunicado del presidente Joe Biden, la visita de Blinken a esa región reitera el incondicional apoyo de Estados Unidos a Israel y darle continuidad a los esfuerzos de la Casa Blanca para reconstruir los lazos con el pueblo y los líderes palestinos después de años de negligencia. Tras 11 días de bombardeos israelíes a territorios palestinos, la Franja de Gaza resultó ser uno de los más castigados. Así lo describió el doctor Mustafa Barghouti de la Libre Sociedad Médica Palestina. Eliminated 14 families completely. I mean, they killed the grandfather, the grandmother, the father, the mother, and all the children. 14 families have been eliminated from the civil record. This is so horrible. And out of these 14 families, one child only stayed alive. A 2-month-old child who lost 9 of his brothers and sisters, as well as his mother and father. What future is going to be for this child? This is what worries me most. Para el doctor Barghouti, la destrucción de un pueblo bloqueado, sin poder dormir por los bombardeos, sin poder alimentarse, sin poder rescatar a un niño o a una madre de debajo de los escombros, escuchar sus súplicas o los últimos suspiros de vida sin poder hacer nada, es lo peor que puede suceder. This is the worst that can happen. In other countries, when an earthquake happens, people rush to help. Other countries rush to help. What do we have from other countries today except statements that Israel has the right to defend itself? Defend itself? It is the country that is occupying us. It is the entity that is practicing apartheid against the Palestinian people. You can't even equate between the two sides. And they are not only doing that, they are favoring Israel, the aggressor. La gira del jefe de la diplomacia estadounidense por el Medio Oriente tiene previstas reuniones por separado con funcionarios israelíes y palestinos. También lo recibirán el presidente egipcio Abdel Fattah al-Sisi y el rey Abdullah de Jordania. Hacia lo interno, un debate en el Congreso cuestiona en el Senado y en la Cámara Baja la venta de misiles a las Fuerzas Armadas israelíes que sirven para matar a mujeres y niños palestinos. Para el Sistema Informativo de la Televisión Cubana, Irma Shelton Tassi.
La exministra de Educación de Puerto Rico, Julia Keller, se declaró culpable de actos de corrupción. Esto sigue a una similar admisión de culpabilidad de Luis Burdiel, expresidente del Banco de Desarrollo Económico para el llamado Estado Libre Asociado. Con la ampliación de esta y otras noticias de la esfera económica internacional, el periodista Néstor Pardiño. La exministra de Educación de Puerto Rico, Julia Keller, se declaró culpable de actos de corrupción en el Tribunal de Distrito de Estados Unidos. La funcionaria acusada en enero de 2020 de 9 cargos por participar junto a un empresario en un esquema de soborno y conspiración para cometer fraude, notificó al tribunal que llegó a un acuerdo con la Fiscalía Federal. La exministra del gobierno de Ricardo Rosselló, derrocado por un levantamiento popular de 14 días, se declaró culpable luego de haberlo hecho el expresidente del Banco de Desarrollo Económico para Puerto Rico, Luis Burdiel. La conclusión de la 41 edición de la Feria Internacional de Turismo de España, FITUR 2021, mostró como dato sobresaliente la participación física de 62.000 visitantes, informó el comité organizador. Ello ocurre cuando el mensaje de FITUR es que el turismo está de vuelta, algo muy agradecido por los profesionales del sector, sobre todo en Europa. Cuba estuvo representada en esta feria por una delegación encabezada por el ministro de Turismo, Juan Carlos García Granda. El Ministerio de Agricultura de Rusia prevé que la cosecha de granos de 2021 será de alrededor de 127 millones de toneladas, inferior a las casi 134 millones del pasado año, indicó la prensa local. Del total de granos para 2021, la cartera de Agricultura estimó que cerca de 81 millones serían de trigo, también por debajo del volumen alcanzado en 2020 en 4 millones de toneladas, de acuerdo con la agencia de noticias Interfax. No obstante, pese a las afectaciones a la economía global provocadas por la COVID-19, las exportaciones totales rusas de productos agroindustriales en 2020 mostraron cifras récord, resalta el Ministerio de Agricultura de ese país europeo. Néstor Pardiño, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En los minutos finales de esta emisión conoceremos algunas de las afectaciones del bloqueo económico, comercial y financiero a la industria cubana del níquel. La información más adelante. Avanzamos ahora con otros temas. La aduana del Aeropuerto Internacional José Martí recibió la condecoración Colectivo Distinguido Nacional por su labor en el enfrentamiento a los hechos ilícitos durante el año 2020. El acto estuvo presidido por la miembro del Secretariado Nacional del Sindicato de la Administración Pública, Niurki Sosa de los Reyes, y el jefe de la Aduana General de la República, Nelson Cordobés Reyes, entre otros compañeros. Los trabajadores de la aduana del Aeropuerto Internacional José Martí han cumplido 5 misiones en centros de aislamiento durante la batalla contra la COVID-19, sin dejar de garantizar las operaciones aduanales básicas en las terminales aéreas, como son el enfrentamiento al terrorismo, al narcotráfico, a las ilegalidades y al fraude en frontera. Además, cumplen con los protocolos aprobados para evitar la propagación de la pandemia entre sus fuerzas. Por todos esos méritos, el Sindicato Nacional de Trabajadores de la Administración Pública les entregó la condecoración Colectivo Distinguido Nacional a través del Buró Sindical y del jefe de la aduana del aeropuerto, Jorge Luis Bubaire Quintana, a quien le fue impuesta además la distinción Enrique Jardávalos. Significa un alto honor y un gran compromiso en continuar defendiendo esta revolución y la aduana hasta la última gota de sangre. Eso es fidelidad, eso es patriotismo, eso es compromiso en el que materializamos en el día a día con nuestros compañeros que son los principales protagonistas
de estos resultados. ¡Vivan los trabajadores aduaneros! Miguel Ángel Ribalta, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. ¡Patria o muerte! Fuerzas pertenecientes a la empresa eléctrica de Artemisa asumen proyectos para prestar servicios soterrados a los clientes interesados en invertir en la Zona Especial de Desarrollo Mariel. Agilidad, constancia y calidad en el producto terminado logra en la Zona Especial de Desarrollo Mariel la Dirección Integral de Proyectos de Redes de Energía Eléctrica, entidad perteneciente a la empresa provincial de ese sector en Artemisa. Para el año 2020 lograron superar los 18 millones de pesos en moneda nacional. Tenemos más de 40 clientes al cual le damos el servicio eléctrico, con más de 300 kilómetros de línea soterrada en la zona, y pensamos cumplir, como siempre hemos cumplido este año, con los logros que hemos tenido, por eso que hemos logrado ser vanguardia nacional por tercer año consecutivo. Para este colectivo no hay obstáculos en aras de avanzar en la electrificación del área que constituye la puerta de Cuba al comercio exterior. Es una zona muy atípica con relación a otras UEV, por el trabajo que se realiza, por las condiciones anormales, día tras día, sin descanso, sin hora, trabajo voluntario para terminar cualquier obra que sea necesaria. Cumplir con cada cronograma previsto es prioridad de estos hombres que también velan por el ahorro de electricidad en el área. Desde Artemisa, Alexander Sosa y José Luis Guía, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Buenas tardes. Este lunes 24 de mayo es el aniversario 59 de la fundación del ICERT. Cada año la institución hace pública la entrega de la condición de artistas de mérito de la radio y la televisión del año. En su misión de formar valores éticos, defender la memoria histórica y la identidad nacional y llevar a Cuba y el mundo el mensaje de la revolución, el Instituto Cubano de Radio y Televisión, ICERT, otorgó la condición artistas de mérito a varios realizadores de la radio y la televisión de todo el país, como justo reconocimiento a aquellos creadores que atesoran fructíferos años de ejercicio profesional. El conjunto Soneros de Camacho de la provincia de Camagüey celebra 85 años de promocionar la música tradicional cubana. El magnetismo de la música tradicional cubana ha logrado que el conjunto Soneros de Camacho continúe siendo preferido por muchos. Fundado en el año 1936, esta es de las agrupaciones más antiguas de la provincia de Camagüey. Trabajando fuerte con la música tradicional y defendiendo el son. Desde 1983 el conjunto hasta hace prácticamente 4 años lo dirigió Nene Álvarez. Llevamos más de 25 años trabajando por el mundo en diferentes países, hemos participado en todos los festivales, Matamoros Son, en fin, Soneros de Camacho tiene un trabajo sólido. Durante 85 años interpreta obras esenciales basadas principalmente en géneros del patrimonio musical del país. El grupo ha participado en festivales del son, entre ellos el Matamoros de Santiago de Cuba, y ha recibido premios en concursos de música popular. Esta línea que nosotros trabajamos, que es el son como tal, es una línea muy bella, muy hermosa, que a todos nos gusta y a todos nos sentimos orgullosos de seguir el legado de Nene Álvarez. Creo que el son lo traigo en la sangre, mi timbre, mi forma de trabajar con el público, a propósito del público. En la Casa de la Trova, en las peñas que tenemos en vivo, donde quiera, la gira que tuvimos por Venezuela, eso fue increíble. Eso creo que contarlo, quizás piensen que estemos exagerando, pero he pasado momentos lindísimos con todo lo que ha pasado en Soneros de Camacho. Con notable estabilidad de sus integrantes, el conjunto Soneros de Camacho preserva temas de las décadas del 30, 40 y 50. Mantiene vivas canciones con sonoridades y timbres de la música cubana tradicional. En Camagüey, Aimee Amargós, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. En otro tema, la cultura cubana recuerda en esta jornada a Luis Carbonell, Premio Nacional de Humorismo y de Música, en el 7º aniversario de su fallecimiento. Conocido como el acuarelista de la poesía antillana, Luis Carbonell fue un músico universal, ejemplo de profesionalidad y cubanía. Un maestro que mostró el camino a seguir para el arte. Lo caracterizó su exigencia, disciplina y humildad.
Luis Carbonell dejó una profunda huella en el pueblo de Cuba, cuyo cariño ganó por su sencillez, peculiar método para declamar y la virtud de sus personajes. También hoy, 24 de mayo, recordamos a Luis Casas Romero, músico, compositor y notable flautista. Se le reconoce entre sus grandes méritos a favor de la cultura, ser el creador de la criolla como variante genérica musical genuinamente cubana e iniciador de las transmisiones radiales en nuestro país. De su obra, parte del patrimonio musical cubano, son conocidas las estrofas de la melodía que lleva por título El Mambí y otras del cancionero popular como Adiós Amor, Adiós al Bohío y el bolero Si Llego a Besarte. Y hace un año, el joven restaurador y pintor Armando Miguel Morales Ramírez inició una exhaustiva investigación sobre una de las obras más enigmáticas del arte cubano, La Muerte de Martí, basada en el cuadro original de Esteban Valderrama. La obra fue presentada en el Salón de Bellas Artes de La Habana en febrero de 1918. El enorme cuadro recibió fuertes críticas y rechazo. Tras una larga investigación y con tan solo 3 imágenes rescatadas, el artista de la plástica Armando Morales decide hacer una reproducción. El grandísimo maestro Esteban Valderrama se lanzó a la primera representación de La Muerte de Martí. Era de esperar que le fueran de señalar muchísimos defectos que conllevaron a la destrucción del cuadro posteriormente. El 3 de febrero se reproduce una vez más un fotograbado, portada del Fígaro. Posteriormente, en el 24, se hace una tricromía y en el 2002 se hace una de las aproximaciones más acertadas, Guillermo Bello, por encargo de Jorge Bermúdez. Una vez yo en conocimiento del interés de Armando por hacer una especie de reconstrucción pictórica, pues lo apoyará, porque me parece que en él están expresados los mejores valores de una nueva generación de pintores. Esta minuciosa investigación y reproducción a color de una de las obras más conocidas sobre José Martí es un digno homenaje a su legado y a la obra de Valderrama. Todo estudioso de la historia del arte cubano tiene en algún momento que encontrarse con José Martí. Se han visto en Martí un modelo de todo lo que significa el bien y lo mejor de la patria cubana. Se hicieron estudios de color sobre la paleta de Valderrama, de la gestualidad de Valderrama. Ese billete de un CUC ya ha desaparecido. Cada cubano lo tuvo en su mano y sencillamente, quizás por un problema del apuro de la vida, no pudimos apreciar que esa fotografía de Martí es una de las obras más controvertidas y más recordadas en la historia del arte cubano. Será tarea del espectador acercarse y valorar esta obra al óleo para que desde la pintura de Valderrama hasta la de este joven pintor trascienda la imagen del último aliento de Martí en su lucha por la libertad de Cuba. Marixa Rodríguez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y como se dijo en el reportaje, esta obra dedicada a la muerte de Martí, el original, fue blanco de la crítica, señalándole inexactitudes históricas y defectos de composición que poco o nada le restaban al lienzo. Tal fue la insistencia de la crítica que el amor propio del joven pintor se sintió herido lo suficiente como para destruir la tela, el original. Con esta nota concluyen las culturales. Por favor, cuídese mucho. Buenas tardes. Las medidas del bloqueo económico, comercial y financiero que el gobierno estadounidense aplica a nuestro pueblo, arreciadas en la pasada administración republicana, tienen una fuerte repercusión en la industria cubana del níquel. En el último año, las afectaciones por ese concepto a una de las principales fuentes de ingreso a nuestro país, la empresa mixta Comandante Pedro Soto Alba Moa Níquel S.A., resultan cifras millonarias.
La política extraterritorial de Estados Unidos, con su boicot ensañado a nuestra economía durante la administración Trump, hace difícil que los procesos productivos de mantenimiento y comerciales de la fábrica de níquel Comandante Pedro Soto Alba se desarrollen con normalidad. Por poner un ejemplo, en el 2019 la empresa en julio tenía más de 700 toneladas de níquel más cobalto por encima de su plan de producción. Y debido al bloqueo, los barcos de combustibles no pudieron alcanzar puertos cubanos, lo que provocó que se adoptaran medidas excepcionales en la capacidad de producción, limitando la minería, el escombreo y la capacidad de producción de H2S. Esto provocó una afectación en la capacidad de la planta de lixiviación y sulfuro, y a pesar de iniciar un proceso de recuperación en el último trimestre, nos quedamos ese año con 170 toneladas por debajo del plan por esta causa. Otra afectación es la retirada del mercado de fabricantes de partes y piezas claves para el proceso productivo. También el tener que trabajar con inventarios mínimos de insumos, fundamentalmente como el diésel y el fuel oil. La pérdida en los últimos 2 años de proveedores habituales de insumos y recursos para los mantenimientos se ha hecho más notable y perjudicial. Los ejemplos abundan. En la planta termoeléctrica, cuyos equipos datan de la construcción de la fábrica por la compañía norteamericana Movaco hace más de 60 años, asegurar un proceso como el soplado de las calderas y la eficiencia de la generación solo se ha logrado con soluciones de innovadores ante la imposibilidad de adquirir los dispositivos que requieren las maquinarias. Son equipos que todas las piezas tenían que comprarse en el exterior, en la parte que estaba bloqueada. Nos vimos con reiteradas averías en estos equipos, no teníamos piezas de repuesto y nos dimos a la tarea de, con los recursos que teníamos acá, innovarlo, ponerle unos chuchos para ponerlo en funcionamiento y lo logramos. La innovación consistió en cambiar ese modelo de chucho por uno más eficiente, más robusto, que se afecta menos con el ambiente como tal. Se llevó a prueba y fue muy eficiente. En la moderna planta de ácido sulfúrico inaugurada hace 5 años, que suple de ese insumo a la fábrica y otras entidades del país, bombas y otros equipos del proceso o sus partes tienen que ser modificadas por ingenieros y técnicos de la empresa durante los mantenimientos, pues la compra de lo necesario en el mercado internacional está vedado a nuestra industria. Los proveedores que no los concedían ya no lo pueden hacer, porque Estados Unidos se los impide. Entonces, es aquí que nosotros hemos tenido que decidir rediseñar los elementos componentes de estos equipos para ponerlos a funcionar. 90, 95% e incluso hasta un 98% de sus capacidades. Millonarias son las afectaciones, sobre todo de ingresos líquidos, de los que Cuba no puede disponer, porque se pierden en las peripecias para sortear la persecución económica del obcecado vecino, intentando limitar la capacidad de nuestro pueblo de resistir y aún de crecer y desarrollarnos. La buena noticia es que el bloqueo, que no logra matarnos, nos obliga a ser cada día más fuertes. Desde Mao Holguín, Daniel Leiva y Yuliesca Hernández García, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Y de esta forma concluye el noticiero del mediodía. Espere más informaciones en la emisión de la tarde de Canal Caribe y el noticiero estelar de las 8 de la noche. Recuerde cuidarse mucho, como siempre le pedimos. Gracias por su atención y hasta mañana. Nos vemos mañana. Buenas tardes. La abominable ley Helms-Burton, en vigor desde 1996, codificó el bloqueo contra Cuba y fortaleció su alcance extraterritorial. Nosotros seguimos haciendo Cuba. De lunes a domingo a las 13 de la tarde usted puede estar en contacto directo con